Ay, denme un segundo. Ya, no sé si les llegó las que no encuentro ahí. Ahí les llegó, ¿no? Grabar. Recording in Mm, progress. ahí está, me sale grabando a mí. No sé si les llegó el mensaje. Sí, profe. Ya. Em, bueno, entonces vamos a comenzar de acá, donde hablamos un poco de lo que tenía que ver, ¿cierto?, con la clasificación de los adrenérgicos perdón, las características con respecto a los mecanismos de acción, ¿ya? De acuerdo a eso, ¿cierto? Definimos el lugar donde actuaban, ¿cierto? Los receptores que tienen que ver con la selectividad hacia los receptores alfa y beta, ¿cierto? Que fue una pregunta del control anterior, ¿cierto? Que en general aquellos que tienen más efectividad, o sea, perdón, más selectividad por alfa, generan efecto más asociado a adrenoreceptor, por lo tanto a viaje Q-calcio, o sea, vasoconstricción en el caso de la noradrenalina y la adrenalina, y la isoprenalina es menor, ¿ya? Por lo tanto, si la comparamos con el receptor beta, que es el isoproterenol, lo mismo que la isoprenalina, perdón, eh, si yo comparo, por ejemplo, la dosis efectiva 50, ¿cuál va a ser más alta o más baja en teoría si yo miro la actividad de vasoconstricción en el receptor alfa? ¿Cuál va a ser la dosis efectiva 50 más baja de los tres, de estos tres de acá arriba? Cuando digo dosis efectiva más baja me refiero a potencia, ¿cierto? Si tengo una dosis efectiva más baja con igual Emax, estoy comparando potencia, ¿cierto? Con igual eficacia. Entonces, si tengo una dosis efectiva 50 menor, quiere decir que la potencia es más alta o baja. Mayor potencia. Mayor, ¿cierto? Entonces, en el receptor alfa, la mayor potencia está dada por noradrenalina y en el receptor beta por isoproterenol. Entonces, si yo digo que la isoproterenol tiene dosis efectiva 50 más grande, está bien, pues entonces era la pregunta del control. Y aquí está comparado lo mismo, si tenemos actividad agonista alfa, o sea, en este caso beta, perdón, con respecto a la inhibición competitiva del receptor beta 1, ¿cierto? El isoproterenol, que está más hacia la izquierda, el propanolol, y si yo voy aumentando el isoproterenol, obviamente desplazo la curva hacia la derecha, ¿cierto? Lo que es el shift de un antagonista competitivo, ¿cierto? Y eso lo hemos repasado varias veces, bueno, en el seminario de mañana también hay un par de ejercicios de eso, ¿ya? Bueno, lo otro tenía que ver con, perdón, las vías que están asociadas a los segundos mensajeros, ¿cierto? Del receptor alfa y beta. Realmente beta aniotociclasa, AMP cíclico, ¿cierto? ¿Y cuál es el mediador entre el AMP cíclico y la contracción o relajación? ¿Cuál es el mediador acá? O es el mediador de una proteína G La, activada. prote- la proteína GS. Claro, o sea, para que haya activación de endociclasa tiene que activarse GS, ¿cierto? Pero acá, entre AMP cíclico y contracción, ¿qué hay acá, entre medio? ¿Cómo ejerce el efecto La el AMP PKA, cíclico? Eso, ¿cierto? Se fosforila. Entonces, si hay contracción, hay fosforilación de la cadena de la miosina, ¿cierto? O de los canales de potasio. Acuérdense que ese efecto está dado principalmente no por la SUNY alfa, sino que por beta gamma, ¿ya? Que es más rápido el efecto. Entonces, se disocia beta gamma, activa ¿cómo se llama? El canal de potasio, ¿cierto? Dependiente de calcio, ¿ya? Y lo otro, bueno, relajación o lo que tiene que ver con efecto metabólico, ¿cierto? Que tiene que ver con la actividad intrínseca, ¿ya? Eso está explicado en la clase de beta bloqueo, pero aquellos beta bloqueadores que tienen efecto agonista, ya sea parcial, que obviamente es parcial, ¿cierto? No es completo, uno puede haber un agonista antagonista completo,
tienen un efecto que se llama actividad intrínseca, ¿ya? Y dentro de la actividad intrínseca hay efectos sobre el perfil lipídico, sobre la glicogenólisis y sobre, ¿cierto?, la liberación de renina, ¿ya? Que son efectos que no dependen directamente de la actividad beta, ¿ya? Después, bueno, la vía alfa 2, ¿cierto? Que tiene que ver con, lo van a ver principalmente con, vamos a cargar este mejor, no está molestando mucho acá al lado, con respecto a el receptor o el autorreceptor alfa 2 que está principalmente a nivel del sistema nervioso central, que tiene que ver con la recaptación de catecolaminas, o en este caso de noradrenalina, ya que está en este caso asociada a una proteína GI, ¿ya? Y el alfa 1, que es el clásico efector de la norepinefrina o la epinefrina, que es vía fosfolipasa C. Entonces, si tenemos que aumenta el calcio en la célula muscular, ya sea IP3, diacilglicerol en la membrana o calcio, lo que ocurre, ¿cierto?, es contracción de la célula muscular lisa, por lo tanto, aumenta la resistencia vascular, ¿cierto? Entonces, si los clasificamos según mecanismos de acción, tenemos directos que actúan sobre los receptores o indirectos que aumentan el tono por otro mecanismo. Ya puede ser mixto, o sea, aumentando la liberación, disminuyendo la recaptación o aumentando la actividad intrínseca sobre el receptor, ¿ya? Pero en general, esos tienen no tienen que ver con efectos vía receptor, sino que aumentan la disponibilidad en el espacio sináptico o presináptico, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de clasificación por estructura, las aminas en general, las neuroaminas, que son neuromediadores, ¿cierto? Están constituidas por esta estructura, ¿cierto? Que es este anillo, ¿cierto? ¿Se acuerdan cómo se llama este anillo químicamente? Que tiene este núcleo, digamos, ¿cuántos carbonos tiene acá? Si los contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es un anillo benceno, ¿cierto? Es un anillo benceno que tiene grupos de hidroxilo en posición meta y para, ¿ya? Y eso se llama un catecol, ¿ya? Y como tiene un grupo amino, se llama catecolaminas, ¿ya? O una etilamina, ¿ya? Porque son etil, son dos, ¿cierto? Son dos, tres carbonos en teoría. Entonces, lo que cambia la estructura es, bueno, la posición del grupo de hidroxilo o eventualmente cuando yo voy eliminando ciertos grupos de hidroxilo lo voy transformando en otro compuesto, que eso dependía del ciclo de síntesis de las neuroaminas, ¿ya? Eh, entonces tenemos aquellos que derivan de eso, que son la noradrenalina, la adrenalina y la dopamina, aminas sintéticas como las 2-butaminas, que la vamos a ver al final, y las no catecolaminas, que son aquellos agonistas beta que tienen otro efecto por otra vía, estos no catecolamíneos, como por ejemplo algunos derivados del salbutamol, ¿cierto? El fenoterol, que también son aminas, ¿ya? También ejercen su efecto por vía simpático-mimética, ¿ya? Entonces, recordando eso, bueno, ¿qué es lo que genera esta estructura? Principalmente lo que tiene que ver con la afinidad, pero principalmente la potencia. Entonces, cuando hablamos de potencia elevada, nos referimos a que la dosis efectiva 50 es menor, ¿ya? Por lo tanto, los cambios, ¿cierto?, en estos grupos sustituyentes van a determinar, ¿cierto?, que a dosis menores se ejerce el mismo efecto. Si estamos hablando, por ejemplo, del efecto sobre la resistencia vascular, o en el caso de la dopamina, ¿cierto?, a dosis altas que produce lo mismo, o la isoprenalina que tiene un efecto inotrópico positivo, ¿ya? Se fijan que la posición acá es la misma, ¿ya? Entonces, en general, las características de grupo son esta potencia elevada, ¿ya? A bajas dosis, ¿cierto? Y tituladas, digamos, de forma directa, principalmente a nivel plasmático por infusión, ¿ya? Todas estas drogas, como tienen eh, si ustedes se fijan, la inactivación, ¿cierto? Es rápida a nivel plasmático por enzimas que van a disminuir su efecto, como la catecol ortometiltransferasa y la monoaminoxidasa, ¿ya? Por lo tanto, son de vida media corta, ¿ya? Rápidamente se inactivan en el plasma y tienen una baja penetración al sistema nervioso central, ¿ya? Por lo tanto, la distribución, ¿cierto?, es amplia, pero son fármacos que se mantienen vía infusión en general, ¿ya? No son yo la adrenalina, no sé, no han tenido, digamos, experiencia con catecolaminas probablemente, pero en un paro, digamos, cardíaco, ¿cierto? O en un paciente que está en shock o en una infusión cardíaca, eso se trata por vía intravenosa,
¿no es cierto? No se hace por vía oral, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que habíamos dicho acá, ¿cierto? De este efecto directo o no, pensando en que las aminas pueden ser sintetizadas por la vía de neurotransmisión o no catecolaminas, em, tenemos los de acción directa, que ya lo mencionamos, los no catecolamínicos, ¿cierto? Que inicialmente son los que se utilizan por vía inhalatoria, y los de acción indirecta que de alguna forma van a, ya sea aumentar, disminuir la recaptación o aumentar la liberación, o aumentar el sustrato o tener otro tipo de efecto central, ¿ya? Eso probablemente lo van a discutir un poco en las clases del sistema nervioso central cuando vean algo de adicción o algún concepto asociado a adicción, ¿ya? Eh, entonces, ya, para repasar un poco, ¿cierto? Si pensamos en un agonista directo, ¿cierto? En este caso de acción directa, una catecolamina de acción directa, la adrenalina, ¿cierto? Eh, como efecto simpático mimético. ¿Qué es lo que genera el músculo liso? ¿Se recuerdan cuál es el efecto de la adrenalina? ¿Alguien? Tenemos varios acá, ¿eh? Genera vasoconstricción. ¿Ya? ¿Y cómo lo hace eso? Ahí está, ¿cierto? Aumentando la resistencia vascular por el receptor alfa 1, ¿cierto? Predominantemente. ¿La adrenalina se une solo a alfa 1 o se puede unir a más receptores? Generalmente se puede unir a alfa y beta, ¿ya? Es bastante ubicuo, pero claramente la potencia es un poco más alta a los receptores alfa, ¿ya? Pero se puede unir a cualquiera, ¿ya? Pero generalmente el efecto predominante a dosis baja es alfa 1, ¿ya? Eh, También acuérdense que el efecto alfa 2, como lo describimos en los mecanismos de acción, tiene que ver con efectos presinápticos. Entonces tenemos efectos postsinápticos, que aquí puede haber un receptor alfa 1, un receptor beta 1, un receptor beta 2. Ya, los receptores alfa 2 son presinápticos y lo que termina es la recaptación de noradrenalina. Por lo tanto, el tono adrenérgico, ¿qué pasa con el tono adrenérgico en el espacio sináptico? ¿Sube o baja? El pool de catecolaminas. ¿Qué va a pasar si yo estimulo el receptor alfa 2? Muchachos, estimulación alfa 2, si es Baja. presináptico y aumenta la recaptación, baja, ¿cierto? Claro, entonces, generalmente todavía favorecen el efecto alfa 2, ¿ya? Yo digo, claro, si yo tengo un efecto que favorece la exocitosis, la liberación y el efecto postsináptico simpático o simpático mimético, digo, bueno, es un simpático mimético, ¿cierto? Si en teoría produce lo contrario y va a estimular un receptor que va a tener un efecto que va en teoría a recaptar, eso se llama simpático lítico, ¿cierto? Porque baja el tono, ¿ya? Más que nada nomenclatura nomás, ¿ya? Entonces, el efecto obviamente está dado principalmente por vía GI, ¿ya? Y es en el caso del efecto presináptico, que recapta, y en el caso del postsináptico, baja el AMP cíclico, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos un efecto dual que está mediado ya sea por un receptor alfa 2, tanto postsináptico como presináptico. Bueno, y el alfa 1 que hace siempre lo mismo, vía IP3 calcio y la célula muscular produce contracción, ¿cierto? Entonces, eh, generalmente las células, ya sea la célula musculatura lisa, que es algo que vamos a discutir mañana cuando hablemos de los beta bloqueadores para manejar, por ejemplo, la hipertensión portal, este efecto dual uno lo puede manejar farmacológicamente. O sea, si hay, acuérdense que los receptores para ejercer su efecto no están todos ocupados, entonces hay densidad de receptores, hay balance de receptores, y eso uno lo puede manejar, ¿cierto? Dependiendo del tono de algunos agonistas, ¿ya? Entonces, pero efecto alfa 2 importante, simpático lítico, inhibe la liberación, ¿cierto? Y por otra parte, induce la relajación de la musculatura lisa. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la presión? Efecto alfa 2 presión arterial, por ejemplo, pensando que baja la resistencia vascular con la presión arterial, efecto alfa 2 baja la presión, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ya, seguimos entonces.
Entonces, lo importante de la son un par de cosas, ¿ya? Que tienen que saber, para lo que tienen que, para que es, digamos, lo que saben ustedes a nivel, digamos, de lo que es mecanismos de acción para tercer año, ¿ya? Pero generalmente cuando uno habla de la adrenalina, ¿cierto? Como fármaco, y su uso principalmente tiene que ver en el shock, generalmente anafiláctico, que es la indicación, ¿cierto? Y generalmente hay otros usos, digamos, de vasoconstrictor local, ¿cierto? O en algunos efectos que son extravasculares, ¿cierto? Que los podemos discutir, ¿ya? Pero generalmente es vía principalmente parenteral, ya sea intramuscular o intravenosa, ¿ya? Endotraqueal puede ser, como les decía, pensando en el efecto pulmonar, ¿ya? Sería un efecto tópico, ¿cierto? O sea, igual que lo discutimos en la vez anterior, cuando uno tiene una vía inhalatoria, el efecto que predomina es tópico, ¿cierto? Es a nivel del árbol bronquial, o en este caso, ¿dónde me interesaría que llegara la adrenalina pensando en un efecto muscular? En el pulmón, ¿dónde? ¿En qué parte sería importante que tuviera blancos? Pensando en un efecto, si yo tengo una crisis obstructiva alta, no sé, no le ha tocado ver, todavía no han tenido pediatría, pero tuvieron respiratorio en fisiopatología, ¿no? Muchachos, ¿qué pasa con la musculatura bronquial? Puede haber algún efecto también ahí, ¿cierto? Entonces hay que saber qué hace la adrenalina, qué receptores hay en la musculatura bronquial y cuál es el efecto agonista alfa, ¿cierto? De las características cinéticas, bueno, obviamente tiene una baja disponibilidad por vía oral, ¿cierto? Administración parenteral, vida media corta, ¿ya? Y en general la titulación de dosis depende mucho, porque si tengo un fármaco que lo administro por vía parenteral, en el cual, ¿cierto? Su disponibilidad, pensando en la vía intravenosa, ¿cierto? Va a ser total al principio, ¿cierto? Porque lo estoy administrando por vía intravenosa. ¿Me dan un segundito? Dame un segundito. Aló, disculpen ya, ahora seguimos. Bueno, retomando la adrenalina, bueno, tiene una baja disponibilidad, ¿cierto?, por vía oral, por lo tanto, su amplia distribución por vía parenteral determina que los efectos, eh, digamos, a monitorizar sean bastante importantes, sobre todo en corto tiempo, ¿ya? Entonces, si yo hago una relación entre la concentración mínima efectiva, donde debe empezar a haber efecto a nivel vascular, metabólico, y la concentración tóxica, ¿ya? Eh, tiene un índice terapéutico estrecho. ¿Se acuerdan lo que era el índice terapéutico? ¿O cómo yo definía el índice terapéutico? ¿Aló, muchachos? ¿Cómo se define índice terapéutico? Era La- la concentración donde la dosis tenía un efecto eficaz y ya, esa es estaba ese, ¿ya? Esa es la y- concentración mínima efectiva, ¿ya? sí, y la otra Cuando empieza a donde, hacer efecto es mínima efectiva. El tiempo que se demora en llegar a la mínima efectiva es la latencia, ¿cierto? Y la relación entre la dosis tóxica y la dosis mínima efectiva es el rango terapéutico o índice terapéutico, ¿ya?
Entonces, como actúa sobre muchos receptores, y obviamente yo la administro por vía parenteral y rápidamente se distribuye en el plasma, tiene efectos, digamos, es corto el rango. Entonces, realmente es un fármaco que yo tengo que titular al minuto, ¿ya? Por lo tanto, ahí la infusión continua o la dosis en bolo, todo lo que vimos asociado a la regulación de la infusión continua, tiene importancia acá, ¿cierto? Pensando en los efectos tóxicos, ¿cierto? Los efectos contraproducentes de la adrenalina a dosis alta, ¿ya? Entonces, obviamente, claro, como dice la pregunta, ¿qué tipo de administración utilizaría para mantener un efecto terapéutico? Claro, puede ser obviamente intravenosa en bolo o en infusión continua, ¿cierto? Pensando en que yo puedo mover ciertas variables para cambiar el efecto, ¿cierto? Si yo quiero aumentar la dosis, ¿qué hago con la infusión? ¿Cómo manejo la infusión? ¿Qué es lo que hago? ¿Doy un bolo? ¿Aumento la velocidad de infusión? ¿Qué es lo que hago? Pensando que la estoy dando, por ejemplo, en un paciente para mantener la presión arterial, por ejemplo. ¿Qué es lo que harían ustedes? Con la velocidad de infusión. Daría un bolo primero y después una administración continua si es que queremos mantener al paciente en los rangos que queremos. Claro. O sea, obviamente, claro, uno puede, dependiendo si está dentro del rango terapéutico. Si está dentro del rango terapéutico, ahí en teoría el bolo habría que ver, ¿cierto? Si estoy en el rango o en la concentración en estado estacionario, ¿cierto? Con mi variable clínica, por ejemplo, la presión arterial que está en rango y baja bruscamente, claro, yo puedo solamente subir la velocidad de infusión, ¿ya? Con eso en teoría debería llegar al rango, si es que estoy en el rango previamente. Si yo partí con un bolo y obviamente partí con la infusión. Obviamente, pensando en la distribución amplia, ¿cierto? Y que son probablemente un poco más hidrofílicos que lipofílicos, ¿cierto? Dar un bolo, si ya estoy dentro del rango, no sé si sería lo más adecuado, pero yo puedo modificar cambiando la velocidad de infusión. Pues, ¿se acuerdan que eso va a depender un poco de las características del fármaco, pero también de cómo lo estoy titulando el efecto? Porque fue un poco una de las cosas que discutimos con Ignacio, ¿cierto? Cuando uno cambia, por ejemplo, la pendiente de eliminación, ¿cierto? Es distinto a cuando estoy viendo variables que tienen que ver con la absorción. O sea, si el fármaco ya está en rango, digamos, ya pasé la fase de absorción, entonces solo modifico la velocidad de infusión, ¿ya? Entonces, recordar que en general, cuando uno mide las concentraciones en plasma, cada estado viendo, piensen en picogramos por ml, ¿ya? Logaritmo de la concentración, el porcentaje del efecto, si ustedes ven entre, no sé, 100 y 75, el rango, ¿cierto?, entre el efecto terapéutico o la concentración efectiva y el índice terapéutico es muy estrecho. Estamos hablando de picogramos por ml. ¿Cuánto es eso con respecto a, no sé, pues, cuántos picogramos son un nanogramo o 10 elevado a cuánto estamos hablando? ¿De qué rango de concentración nos referimos? Es como 10 elevado a cuánto, picogramos. ¿Se acuerdan de eso? Si comparamos picogramos con nanogramos o o a gramos, no sé, pues, vamos a lo máximo. Con miligramos sale que es un picogramo 10 elevado a la menos 9. Claro, ¿cierto? O sea, estamos hablando de un rango pequeño, ¿cierto? Entonces piense que de esa concentración pequeña estamos en un rango ínfimo, ¿cierto? Entonces, obviamente piensa tú, no sé quién contestó ahí, quién habló ahí para poner el nombre, no para acusarlo, pero para que hablemos más directamente. ¿Quién contestó recién? Macarena. Macarena, ¿cierto? Ya Macarena. Entonces, piensa tú en ese pequeño rango, piensa si tú te estás moviendo ahí y baja la presión. ¿Tú le darías un bolo mirando esta curva? No, porque es No, muy ¿cierto? estrecho el rango. Por eso, daría como mío, ¿cierto? Ya. Entonces, efectos terapéuticos, bueno, ya describimos un poco en el shock, el efecto anestésico, vasoconstricción, de administración, y el otro efecto en broncoespasmo, ¿cierto? Que tiene que ver con la crisis asmática grave. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la adrenalina
yo la ocupo para el broncoespasmo. ¿Cuál sería el blanco ahí? De la musculatura bronquial. ¿Por qué produciría o reduce el broncoespasmo también? No es algo, lo discutimos en la clase anterior. Bueno, eso lo pueden buscar, ¿ya? Para que no perdamos tanto en discutir los efectos fisiológicos. Esto lo que muestra, esta curva es bastante antigua, pero aquí lo que ve en el eje Y es la concentración plasmática de epinefrina en picogramos por ml y el tiempo. O sea, si ustedes comparan las distintas vías de administración, tenemos vía intramuscular, vía subcutánea, ¿cierto? Distintas formulaciones, salinas u otras no, pero en general esto estaba más que hecho para comparar pensando en aquel paciente que yo necesito rápidamente llegar a un nivel plasmático alto. Por ejemplo, ¿qué es lo más malo que puede pasar? Un resfrío, que tenga rinorrea o que tenga un shock anafiláctico. Un shock anafiláctico, ¿cierto? Entonces, si uno compara, ¿cierto?, las dosis, en el caso del estándar, que es el EpiPen, que es la intramuscular, versus la epinefrina intramuscular, en la que el pic rápidamente ocurre antes de los 20 minutos, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Porque es el tiempo de el shock, ¿por cierto? Cuando el paciente llega, los primeros 20 minutos, es cuando el paciente cae en la fase de vasodilatación máxima. Entonces, si yo antes de los 20 minutos logro concentraciones plasmáticas muy altas y logro apretar al paciente que aumente la resistencia, probablemente el shock no va a progresar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el mensaje acá? Adrenalina, estrecho rango terapéutico, ¿cierto? Se administra por vía parenteral. Si yo comparo la vía intramuscular, la amarilla, el estándar, la naranja, con la subcutánea, fíjense la diferencia, ¿se nota, no? Entonces, la adrenalina, en el caso de un shock, la administración tiene que ser parenteral y intramuscular, ¿cierto? No subcutánea, ¿ya? Eso como que uno lo tiene como en el inconsciente médico que tiene que ser subcutánea, pero la administración es intramuscular, ¿ya? El lápiz, no sé si hay alguien acá que tenga alergia grave o tenga estos lápices de epinefrina, ¿nadie le ha pasado? O que tenga algún familiar, ¿no? Bueno, pero ese es el fundamento al final, ¿ya? De la norepinefrina, ¿cierto? Que es el otro agonista, ¿ya? Como dice, carece de actividad beta 2 y es un potente agonista alfa 1, por lo tanto aumenta la resistencia, ¿ya? Y el uso es clásicamente en el shock, ¿ya? Cuando ustedes pasen tuvieron fisiopatología cardiovascular, ¿ya? Hablaron de shock con Mauricio, no sé quién le hace las clases de shock, el doctor Rossi, ¿tuvieron shock ya? Sí, profe. Ya. Entonces, ¿qué le dijeron que el cambio más importante en cuanto al pronóstico del shock en las primeras horas? ¿Qué es lo que mata al paciente? No me digan el paro, pero antes de eso, ¿por qué un paciente en shock se para? O hace un paro cardiorrespiratorio. Básicamente por la hipotensión mantenida. Entonces, si el paciente es hipotenso, le meto volumen, no responde, ¿qué hago? Shock séptico, ¿cierto? Le parto drogas vasoactivas. Y la por lejos que ha demostrado mayor eficacia en el shock en la etapa inicial, sin ni siquiera diferenciar por fisiopatología el tipo de shock, es la noradrenalina, ¿cierto? Reduce la mortalidad, permite una mejor disminución de los outcomes cardiovasculares, ¿cierto? Y una serie de cosas más. Aumenta el barrido del lactato en las primeras horas, ¿ya? Por lo tanto, es la droga de elección. Entonces, norepinefrina, agonista enérgico, principalmente alfa 1, ¿no? Y aquí estamos. Si uno compara lo que pasa en las primeras horas, ¿cierto? Empieza la infusión, ¿qué pasa? Empieza a aumentar la presión sistólica, se mantiene y a expensas de eso aumenta la PAM, ¿cierto? O sea, digo, paciente en shock, PAM menos de cuánto, le parto drogas vasoactivas, pasó una hora, le pasé 3000 de volumen. Entonces el enfermero dice, doctor, tiene PAM de 67, ¿le partimos droga o no? ¿Qué dice la guía? Eso yo creo que lo han visto, ¿no? ¿Vieron sepsis 3? PAM de 65, ¿cierto? Parto la norepinefrina. Entonces, parte la infusión y lo primero que hace bruscamente, como aumenta la resistencia, aumenta la PAM, ¿ya? ¿Y qué pasa acá? ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca? Miren, pum. ¿Por qué baja la frecuencia cardíaca?
¿Es un capricho? ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca? ¿Qué pasaba con el varorreflejo, se acuerdan? Esto se estimula adrenérgico, claro. Hay un efecto ahí parasimpático importante, esto que va a hacer que la frecuencia caiga, ¿ya? M2, ¿se acuerdan? Ya, entonces esos son los catecolamínicos. Los no catecolamínicos tienen otra estructura, como está acá, salbutamol, ¿cierto? Otro tipo de anillo, con la terbutalina que casi no se ocupa, y tienen dos características más importantes. Dijimos que los otros tenían vida media corta, más hidrosolubles. Los no catecolamínicos son vida media más larga, más liposolubles, por lo tanto, cruzan barreras, ¿ya? Ejemplo, ahí están salbutamol, fenoterol, salmeterol, principalmente diferencias en vida media. En teoría pensando en más largas, los que son más cortas, el salbutamol. Pues, o sea, estábamos hablando que el efecto de es en minutos. Yo los titulo por infusión continua. O sea, yo voy bajando la dosis a medida que voy viendo el efecto, o voy subiendo la dosis, ¿cierto? A medida que no tengo efecto. Entonces, en este caso, yo administro el fármaco y espero un rato, ¿cierto? El salbutamol, fenoterol o el salmeterol, ¿ya? Entonces, el salbutamol, agonista beta 2 selectivo, ¿ya? Por lo tanto, generalmente tiene efecto principalmente a nivel del árbol bronquial, bueno, a nivel de los receptores beta 2 en los vasos sanguíneos y en la musculatura, ¿cierto? Esquelética o lisa. Bueno, dentro de los no catecolamínicos es el que tiene la vida media más corta y eso permite que en general tenga efecto más rápido, ¿cierto? Si pensamos en el efecto inhalatorio, las crisis asmáticas, ¿cierto? Yo no espero una hora para que haga efecto el inhalador, ¿cierto? ¿Hay algún asmático acá? No hay ningún asmático, pues no me sirvió el ejemplo, parece. Pero generalmente el efecto es rápido, 30 minutos, 27 minutos, produce broncodilatación, ¿cierto? Y los efectos adversos dependen de los efectos extrapulmonares, porque en teoría dependen que hay cierto porcentaje de fármaco que se deglute, otro efecto como el liposoluble le pasa a barrer y llega a la circulación, ¿cierto? Que dependen de la estimulación de otras cosas, ¿cierto? Taquicardia, ¿cierto? Temblor por el efecto muscular, e hipocalemia, ¿cierto? Porque el salbutamol produce hipocalemia o el efecto beta 2 produce hipocalemia. Porque estimula la sobrepotasio TPasa, ¿cierto? Entonces se esconde el potasio, produce un efecto de distribución intracelular, ¿ya? Y es un efecto que uno ocupa terapéuticamente cuando tiene un paciente con hipercalemia. Entonces recordar que los efectos rápidos, ¿cierto? Van a depender no solamente de la hidratociclasa, como vía intracelular asociada a MP cíclico y PKG o cualquier proteína quinasa, sino que también van a depender de efectos rápidos sobre, ¿cierto? Estos canales de potasio, ¿cierto? Que son canales de potasio dependientes de calcio, ¿ya? Y eso obviamente son efectos que son en minutos, ¿cierto? No son tan... Entonces, claramente, si el potasio, como dice, sale, ¿qué va a pasar con la célula muscular? Con el Se potencial, hiperpolariza. claro, si se polariza, se relaja, ¿cierto? Hay broncodilatación, ¿ya? Hablamos entonces selectivos beta 2, efectos adversos selectivos beta 1, ¿cierto? Como la dobutamina, ¿cierto? La cual, ¿qué es esta cosa acá? Lo voy a cortar. No sé, me queda como muy pegado al... Ya, acá. Em, Agonista beta 1, ¿cierto? También se administra en infusión, como la mayoría de las de las aminas vasoactivas, ¿ya? Y tiene una vida media ultra corta, ¿cierto? 2 minutos, y ya su efecto que predomina es el efecto a nivel cardíaco, ¿cierto? De la fuerza que los receptores beta 1 están a nivel del corazón, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los efectos que yo busco, aparte del inótropo, con la dobutamina? ¿Qué pasa con la... ¿Qué significa inotropismo? Que aumenta la fuerza, ¿cierto? ¿Qué significa el efecto cronótropo? Que aumenta la frecuencia, ¿cierto? Y también aumenta la conducción, el dromotropismo, ¿ya? Entonces, esto es para, pensando en, ¿cierto? En el volumen sistólico, ¿qué es lo que hace
en este caso los inótropos o los beta 1, hay varios que diseño, son un poquito mejores, pero lo que hacen es mejorar, ¿cierto?, la curva de Franz-Starling hacia una presión de fin de diástole, que ustedes se fijan, si tengo un paciente con una baja contractilidad, ¿cierto? La única forma de mejorar esto y acercar la curva a lo normal, ¿cierto? Es con un inótropo, ¿cierto? Aumentar el calcio y eso hace que suba la curva de Fresnel-Starling o de que en teoría se desplace hacia la izquierda, ¿ya? Por lo tanto, tengo, pensando en volumen, presión, la presión baja, ¿cierto? Y el volumen sube, lo que es concordante con mejorar una disfunción sistólica, ¿ya? Esto lo vieron en fisiopatología, ¿cierto? Hay un loop fisiológico que determina una disfunción sistólica, ¿cierto? Que tiene que ver con el bajo gasto, ¿ya? Entonces, inótropos, efecto beta 1, selectivos, como la dobutamina. Pero obviamente, como tiene un efecto beta 1 selectivo, también pueden ser arritmogénicos, ¿ya? Entonces, ojo con la monitorización de los beta 1, ¿ya? Que pueden producir arritmia. ¿Y cuál sería una arritmia mala? Que a mí me asustaría. ¿Qué arritmia mala? Digo, no, esta no me sirve, digamos, no. Probablemente tiene un efecto malo en el paciente. Las auriculares y las ventriculares. Las ventriculares. Las ventriculares, ¿cierto? Claro, pues es una taquicardia ventricular, entonces hay que morir. Pues las drogas se administran en infusión continua, ¿cierto? Y el paciente monitorizado, ¿ya? De los no catecolamínicos, los agonistas beta 3, ¿cierto? Que algo vimos en el taller de carga anticolinérgica, creo, el miravegrón, perdón, agonista beta 3 selectivo que produce relajación de la célula muscular lisa vía GMP cíclico oxionítrico. Es una alternativa a los antimuscarínicos, ¿cierto? M3, que no es lo mismo, ¿ya? Entonces la vejiga tiene tanto receptores M3 que están en el detrusor y otros que están más abajo que son receptores beta 3 que lo que hacen es disminuir la contracción, por lo tanto hacen que mejore el vaciamiento y disminuir el residuo postmiccional, ¿ya? Entonces, pensando en una vejiga hiperactiva, es una buena solución, ¿ya? Hay otros parecidos como el amibegrón o el solavegrón que tienen, digamos, propiedades farmacocinéticas un poco distintas, ¿ya? Pero es que la mayoría de la clase tiene las mismas características, ¿ya? Tienen una Cmax generalmente entre 3 a 4 horas, una baja biodisponibilidad, un alto volumen de distribución y un porcentaje de una proteína esplasmática medianamente alto, un 70%, ¿ya? Entonces, pensando en esto, ¿cierto? Claramente tiene un perfil, ¿cierto? Modesto, pero el efecto en condiciones en las cuales no puede utilizar antimuscarínicos es bastante alto, ¿ya? Y una vida media prolongada, se puede administrar una vez al día, ¿ya? Entonces, uso terapéutico, la vejiga hiperactiva, ¿ya? Recordar que el efecto beta 3 no solamente es importante vamos a poner aquí arriba, en el efecto muscular, pensando en la musculatura de la vejiga, sino que también hay efecto beta 3 central, hay un efecto ansiolítico, ¿ya? Eh, y hay efectos también que tienen que ver con el síndrome metabólico, ¿ya? Porque ¿dónde más hay receptores beta 3? Pensando en este efecto metabólico. En el En tejido la adiposo, ¿no? arterial, Claro, ¿cierto? Claro, el tejido adiposo, ¿cierto? Entonces, pensando en el síndrome metabólico, ¿qué es lo que va a producir beta 3? ¿Produce lipólisis o lipogénesis? Si yo lo estimulo el beta 3 en el tejido adiposo, no sé, por ejemplo, o es visceral, ¿cierto? Efecto beta 3 en... la lipólisis, ¿Ya? ¿Cómo harías? ¿Cómo un efecto beta 3 va a producir lipólisis? O pensando en un efecto, no sé,
secundario a la estimulación, claro, produce lipólisis, ¿cierto? Todavía no hay efectos también en la hemóstasis de la glucosa, ¿cierto? Asociado a la lipólisis, aumenta la lipólisis. ¿Qué pasa con la beta oxidación? Aumenta, ¿cierto? Entonces hay efectos gluconeogénicos, hay varios, ¿cierto? Em, Entonces, también hay efectos en las células endoteliales, principalmente por el efecto de óxido nítrico, vasodilatación principalmente a nivel coronario, y a nivel del cardiomiocito producen relajación, y eso tiene efecto, bueno, algunos efectos asociados a antiinflamatorios, pero lo que tiene que ver con disminución de la hipertrofia. Por lo tanto, pudieran haber efectos a largo plazo antirremodelantes, ¿cierto? Pensando en el efecto cardioprotector del óxido nítrico, ¿ya? Em, ya, entonces, sigamos con respecto a los agonistas de acción indirecta. Tenemos que obviamente no actúan directamente en los receptores. Dijimos que habían dos formas por las cuales podían actuar, ¿cierto? Aumentando la liberación o disminuyendo la recaptación. Entonces, tenemos inhibidores endógenos, ¿ya? Que hacen lo mismo, ¿ya? O que inhiben las enzimas que metabolizan las catecolaminas, como la monoaminoxidasa, pero en general inhiben este complejo de recaptación que es el NET, que es el complejo de recaptación tipo 1, que está en la neurona presináptica, ¿ya? Por lo tanto, al inhibir la recaptación, ¿cierto? Aumentan la norepinefrina en el espacio sináptico, ¿ya? Y eso tiene un efecto directo sobre el tono adrenérgico, que eso puede ser tanto central como periférico, ¿ya? Entonces, estos receptores NET son de recaptación presináptica. Hay otros que son los VAT, que son de dopamina, eso lo van a ver después con Pedro, pero en general este mecanismo de autorregulación dual es bastante ubicuo a las distintas catecolaminas, ¿ya? Que en teoría se regula no solamente por metabolismo, ¿ya? O sea, que inhibo la enzima que lo degrada, sino que también puedo regular la recaptación, ¿ya? Ejemplo de esto, las anfetaminas, po. ¿Qué es lo que hacen las anfetaminas? ¿Cierto? Pueden aumentar la liberación, reducir la recaptación, ¿ya? Y eso tiene un efecto estimulante, o sea, aumento el tono adrenérgico en el sistema nervioso central. Entonces, si atravieso membranas, puedo tener efectos centrales directos, ya sea estimulando el sistema nervioso o suprimiendo el efecto de, digamos, orexígeno. En este caso, anorexígeno. Yo tengo un efecto de disminución del apetito y por eso, obviamente, pensando en drogas de abuso o usos mal, eh, digamos, de mala prescripción, de momento tenían un perfil importante en lo que era para bajar de peso, ¿cierto? Como fármacos que inducen, ¿cierto? Pensando en otros efectos no directos, digamos, que son no estimulantes, ¿ya? Sino que solamente regulando la ingesta, ¿ya? Lo mismo acá, ¿cierto? Entonces, estos mecanismos de recaptación pueden ser ampliamente inhibidos por fármacos que tienen estos efectos que pueden ser más centrales, ¿ya? Entonces tenemos captación o inhibir, ¿cierto?, el paso, o sea, la actividad, por ejemplo, de la enzima, ¿ya? De la monoaminoxidasa. Entonces, ¿qué pasa si en el uso o en el abuso de estos fármacos tenemos aumento en los niveles? Bueno, normalmente puede tener síntomas periféricos y centrales de adrenergia, o sea, el paciente hace crisis hipertensiva, dolor torácico por disminución por vasoconstricción coronaria, ¿cierto? Puede haber efectos metabólicos, ¿ya? Que son los más graves, ¿ya? Efecto dopaminérgico a nivel central, crisis psicóticas agudas, ¿ya? O en este caso, en forma crónica, no digamos que se toma 15.000 pastillas, sino que un efecto crónico de abuso puede activar vías de recompensa. Ese paciente se hace dependiente. Si suspende el fármaco, hace lo que se llama un síndrome de abstinencia, ¿ya? Y eso solamente son conceptos que van a ver en las clases del sistema nervioso central, ¿ya? Otros agonistas, ¿ya? Hablamos de agonistas beta, ¿cierto? Beta 1, beta 2, alfa. Acá tenemos algunos que pueden ser duales, que esto es lo que está en el apunte que les subí a aula, ¿ya? Tenemos agonistas que pueden ser alfa 1 y alfa 2. Predomina uno sobre otro, la relación de alfa 1 alfa 2, pero generalmente el efecto alfa está asociado a proteína G. El segundo mensajero, ¿cuál es? El calcio, y vuelvo a repetir, en este contexto lo que hace, ¿cierto? La vía del IP3 es aumentar, ¿cierto?, la liberación de
calcio vía, bueno, GQ, fosfolipasa C, entonces aumenta la liberación desde los reservorios intracelulares o el retículo sarcoplasmático, ¿cierto? El retículo, en este caso el reservorio de calcio, por ejemplo, la célula muscular lisa. Entonces, produce vasoconstricción intensa, ¿ya? Y asociado a eso puede producir bradicardia, lo que ya hemos visto un poco con respecto al reflejo, ¿cierto? Entonces, tiene estos dos efectos, ¿ya? Que pueden ser mediados de forma distinta, ¿ya? Si vemos acá, por ejemplo, lo que es acoplado a nitrociclasa, puede un efecto directo, principalmente al inhibir los canales de potasio o algunos otros efectos que son río abajo, pensando en disponibilidad de calcio, por ejemplo, como un tercer mensajero, ¿ya? Pero en general, lo más importante es que esta relación alfa-1, alfa-2 tiene que ver con efectos vasculares y efectos centrales, que son importantes principalmente en la recaptación. ¿Se acuerdan que el alfa-2 producía recaptación de catecolaminas? ¿Sí? Entonces, ¿cómo los clasificamos? Tenemos alfa-1, alfa-2, algunos que son preferentemente alfa-1, ya que pueden tener efecto sistémico y efecto tópico. Por ejemplo, la fenilefrina, ya que es como la más importante de esta familia, o otras que son la fenilpropanamina, que tienen, ¿cierto?, este grupo fenil, que obviamente el que va a generar el efecto de mayor selectividad. Y en este caso son fármacos que, como dice, se pueden administrar por vía sistémica y por vía tópica, se absorben por vía oral, ¿ya? Y se pueden administrar, como dice ahí, por diversas vías, incluyendo la vía tópica, o sea, a nivel de las mucosas. ¿Por qué son importantes estos? Porque, como tienen este efecto alfa-1, producen vasoconstricción, pueden ser utilizados en forma local como coadyuvante en algunos procesos anestésicos, ¿ya? Entonces, generalmente la mayoría de este grupo tiene ese efecto, ¿ya? Obviamente, igual hay cierto porcentaje que se puede absorber, por lo tanto pueden generar como una reacción adversa a algún tipo de crisis hipertensiva en los pacientes. Pero en general lo que uno privilegia es el efecto local, ¿cierto? El efecto vasoconstrictor, ¿cierto? ¿Por qué cree usted que sería importante desde el punto de vista farmacocinético, si yo administro un anestésico local, eh, agregarle en este caso un agonista alfa-1, por ejemplo, una fenilefrina? Eh, ¿Por qué ayudaría al efecto anestésico local? ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, una herida operatoria, si una laparotomía, el paciente está laparostomizado, ¿cierto? Y le colocamos, no sé, pues la bupivacaína y le colocan un poquito de fenilefrina. ¿Qué puede ayudar eso? ¿O por qué puede facilitar el efecto farmacológico del anestésico? ¿Qué pasa si yo reduzco bruscamente el flujo sanguíneo? ¿Qué pasa con la absorción del fármaco? Pensando en el concepto de absorción, por cierto. ¿Qué significa absorción? Vámonos más atrás. Muchachos, Es el ¿aló? paso del fármaco al torrente sanguíneo. Ya, entonces si yo agrego, ¿cierto?, un simpático, en este caso un alfa-1 tópico, produzco vasoconstricción, ¿qué va a pasar con ese efecto de absorción? ¿Aumento o disminuye? Si yo disminuyo el flujo sanguíneo. ¿Debería disminuir? Claro, entonces aumento el efecto local, pues, ¿se entiende, no? Aumento el efecto anestésico local, porque el anestésico se va a absorber más lento, entonces permanece más en el tejido. Entonces yo potencio el efecto local, pensando en una herida, si yo lo coloco, no sé, pues en la parte subcutánea, ¿cierto? Pensando en la absorción, pues, ¿cierto? Pues igual la grasa tiene menos irrigación, de por sí se va a absorber más lento, pero si yo aparte le agrego un vasoconstrictor, va a durar más el efecto. Entonces voy a requerir menos dosis de anestésico y el efecto va a durar más, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Muchachos, Sí, profe. ya. Tenemos otros agonistas alfa, como la midodrina, ¿ya? Que es un profármaco inactivo.
¿Qué significa que sea un profármaco? ¿Qué significa que sea un profármaco? Que tiene que metabolizarse primero para ser activo. Claro, ¿cierto? Entonces es un profármaco cuyo metabolito, en este caso activo, es un compuesto, no me acuerdo bien el nombre, era como diglimidodrina, que se forma tras sufrir hidrólisis, ¿cierto? Entonces, en este caso es importante ya porque eh, dentro de las propiedades asociadas al compuesto está asociado a que puede atravesar poco barreras, ¿ya? Se puede distribuir, pero atraviesa poco barreras. Por lo tanto, el efecto, digamos, a una dosis puede ser bastante importante, ¿ya? ¿Cuál es el uso de la midodrina? Como agonista alfa, en este caso, es un potente digamos, hipertensivo, porque aumenta la resistencia vascular, y eso obviamente a expensas de algunos factores que pueden bajar la presión cuando cae bruscamente el tono adrenérgico, ¿ya? Esa es como la indicación, ¿ya? Eh, Tiene una vida media relativamente modesta, 2 a 3 horas, y dura en el plasma aproximadamente como 4 a 5 horas, ¿ya? Entonces hay que administrarlo 2 o 3 veces al día. Y la principal indicación en el tratamiento de la hipotensión ortostática o el ortostatismo, como estáis, ¿cierto? ¿Se acuerdan cómo se definía ortostatismo? Bueno, ahí está, pero ¿cómo uno puede clínicamente evaluar el ortostatismo? Lo que hago, ¿cierto? Acuesto al paciente y después lo paro, ¿cierto? En teoría, si yo al parar a alguien le va a bajar la presión, ¿cierto? Entonces, realmente cuando la disminución de la presión está asociado a un aumento, ¿cierto? Brusco de la frecuencia cardíaca, o sea, más de 15 o 20, uno habla, claro, que tengo ahí una respuesta adrenérgica mayor, ¿ya? Entonces, ahí obviamente la presión no está regulada, no están los valores receptores actuando porque no mantienen la presión, el paciente hace taquicardia y sigue hipotenso. Entonces, él tengo una respuesta cronótropa, pero no vasopresora, ¿ya? Entonces, lo que hago yo con cuando tengo esta disfunción autonómica de una respuesta no adecuada, ¿cierto? Es utilizar estos agonistas alfa de acción periférica, determinando, ¿cierto?, que puedo subir la presión, ¿ya? Entonces, por ejemplo, típicos pacientes que están, eh, por ejemplo, hipotensiones farmacológicas con vasodilatadores o pacientes que están con diurético en dosis elevada, no tienen mucha hipovolemia, entonces baja los niveles de presión y eso puede generar también efectos mantenidos. O a veces hay enfermedades que pueden alterar, ¿cierto?, la conducción nerviosa, ¿cierto?, la conducción simpática, y eso también nuevamente tiene un efecto, ¿ya? En este caso, el efecto predominante de la midodrina, ¿cuál sería? ¿Cuál cree usted que sería? ¿Alfa uno o alfa 2? Alfa 1. Alfa uno, ¿cierto? Entonces, aumenta la presión, ¿cierto? En los vasos sanguíneos, bueno, puede haber efectos sobre la vejiga y otros territorios, pero generalmente no tiene un efecto como es ahí central, pues no atraviesa barreras, ¿no? Em, Ojo, sí, en pacientes con insuficiencia cardíaca o falla hepática que pueden tener algunos efectos adversos importantes, principalmente cuando puede haber pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección baja, ¿cierto? Pacientes que tienen bajo el gasto cardíaco, ¿qué pasa si yo produzco una vasoconstricción mantenida? Piense que este fármaco lo está administrando 2 o 3 veces al día, o sea, el paciente va a estar todo el día con la presión alta, ¿cierto? Sin taquicardia, entonces yo no me voy a dar cuenta del efecto
adrenérgico, salvo, ¿cierto?, le estoy tomando la presión a cada rato. Pero si es el efecto farmacológico, eso es lo que yo espero. Entonces, ¿qué va a pasar con un paciente que tiene, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca severa, o sea, fracción de eyección de 20? Porque yo digo, ya, este paciente lo paro, le baja la presión, se desmaya. Entonces, cada vez que el paciente se va a levantar, ya, tómese una amiodarina 2 o 3 veces al día, ¿cierto? Típico abuelito con disfunción autonómica. Entonces, ¿qué pasa si el caballero sigue hipertenso? Yo no lo pesquiso porque no se levanta, ¿cierto? Entonces se lo pongo en supino, sigue hipertenso. ¿Qué le puede pasar a su gasto cardíaco si lo mantengo hipertenso? A expensas de un efecto alfa 1. Aumenta la poscarga, ¿cierto? ¿Qué pasa si aumento la poscarga con el gasto cardíaco? Baja, ¿cierto? Entonces, por eso no es muy contraproducente en este tipo de pacientes, ¿ya? Entonces tenemos predominantemente alfa 1, ¿cierto? Locales y sistémicos, predominantemente sistémicos alfa 1 y preferentemente sistémicos alfa 2. Tenemos la clonidina y la dexmedetomidina, una de las preguntas de el taller, ¿cierto? Ambos tienen efecto pre y postsináptico, lo que explica su efecto farmacológico a bajas dosis y altas dosis, ¿ya? Efecto alfa 2 vía proteína GI, ¿cierto? Por lo tanto, bajan digamos, el segundo mensajero del AMP cíclico y también producen apertura de canales de potasio, pues que GS, ¿cierto? Cierra los canales, en este caso esto los abre, ¿ya? Por lo tanto, tiene efecto directo sobre la presión, ¿cierto? Baja la presión por hiperpolarización de la zona muscular lisa, ¿ya? En el caso de tanto en la clonidina como en la DEX, ¿cierto? Hay efectos centrales, ¿ya? Pasan barreras, pueden tener efectos ansiolíticos eh, a nivel del sistema nervioso central. También al bajar el tono adrenérgico a nivel del locus coeruleus, pueden también generar una disminución del tono adrenérgico central, y eso va a ser dependiente de la dosis. Pues bajas dosis son efectos periféricos locales y altas dosis pueden haber efectos centrales, incluso mediados por inhibición importante, ¿cierto? O sea, por estimulación, perdón, de la recaptación por efecto alfa 2, ¿ya? Son fármacos que se titulan de forma horaria, ¿cierto? Tienen vidas medias bastante cortas, generalmente 2 a 3 horas, ¿ya? Eh, en el caso de la dexmetomidina, que son las características cinéticas que están a la derecha, como dice, tiene un volumen de distribución de 2 a 3 litros por kilo, una latencia de 5 a 10 minutos, ¿ya? Y un pic de efecto a los 20 o 30 minutos, ¿ya? Un clearance, como dice ahí, de 30 ml por kilo minuto. Entonces, pensando en las características de arriba, bueno, eso lo van a discutir un poco en el taller, esto se los dejo acá como para que tengan un poco la visión de la farmacocinética. ¿Qué implica? Que tenga una distribución 2 a 3 litros por kilo, una latencia de 10 minutos y un pic de efecto de 20 minutos. En cuanto a la duración de los efectos o, o a cómo yo puedo mirar los efectos farmacológicos de la dexmetomidina. O sea, en este caso, una pregunta del taller, ¿cierto? Un paciente que estoy haciendo un puente de sedación porque el paciente se ve en la UCI intubado, entonces digo, ya tengo efecto, en este caso, central y periférico, pero puedo, digamos, no tener una repercusión hemodinámica importante eh, en un paciente que voy a intubar, pues. Está muy adrenérgico, hipoxémico, vasocontraído, ¿cierto? ¿Cómo yo titulo los efectos de un fármaco con vida media corta, con latencia corta, con un medio de evolución pequeño? ¿Cómo lo hago? ¿Le doy un bolo? Puede ser, ¿cierto? Pero ¿qué más hago? Bueno, ahí dice, ¿cierto? Bajo dosis, ¿cierto? Dice load, 1 microgramo por kilo, y después una infusión continua, ¿cierto? Entonces, al grupo que le toque mañana la pregunta del Presex, que busque, ¿cierto? ¿Qué significa la administración en gamma? ¿Ya? Para que le expliquen mañana. Ya tienen de aquí a mañana para buscarlo si no me mandan un correo. ¿Qué significa que estos fármacos
Yo titulo las dosis y lo administro en gamma. ¿Ya? ¿Qué significa la unidad gamma? ¿Ya? Para titular. Entonces, pensando en el efecto, previamente efecto alfa 2 recaptación, por lo tanto, bajan las catecolaminas, produce bradicardia y hipotensión, y a dosis alta tiene efecto alfa 2 y alfa 1. Por eso produce a dosis altas, como dice acá abajo, vasoconstricción y aumento de presión. ¿Ya? Preferentemente, dice alfa 2, pero tienen efecto alfa 2 y alfa 1. ¿Ya? Lo que pasa es que hay una relación muy alta de ocupancia al receptor alfa 2. ¿Ya? Aquí, obviamente, de los amplios beneficios clínicamente demostrados para la dexmetomidina en cuanto a efecto analgésico, cirugía cardíaca, o sea, tienen un efecto coadyuvante importante en las distintas cirugías. Uno, porque tienen poca repercusión hemodinámica al inicio, y segundo, porque facilitan, digamos, el efecto ansiolítico central, que es importante perioperatorio, porque tengo al paciente, ¿cuál es la ventaja? Que yo lo puedo mantener despierto con una dosis baja, con una pseudoanalgesia y con una respuesta adrenérgica que me permite, ¿cierto?, mantenerlo sin drogas vasoactivas incluso, ¿no? Esta tabla es la misma que está en el apunte, ¿ya? Y especifica un poco los blancos, ¿cierto? Y la selectividad de los agonistas, ¿cierto? Adrenérgicos alfa 1, alfa 2, ¿ya? Tenemos ahí dexmedetomidina y clonidina, cuál es la relación, da un poco la selectividad, que es la dex es 1600 es a 1, la clonidina es 200 a 1. Entonces, ¿cuál es más potente alfa 2? ¿La dex o la clonidina? La dex, por cierto. Entonces, ¿cuál será la ventaja de dar clonidina? ¿Cuál puede ser una ventaja o por qué yo doy una con respecto a otra, ¿cierto? ¿Cuál sería una ventaja cinética eh, para el grupo que le toque dexmetomidina? Lo puede buscar para mañana, ¿ya? Con respecto a la afinidad, bueno, hay otra afinidad por otro tipo de receptores, que puede ser mixto en el caso de la clonidina, que explica sus efectos presinápticos, y en el caso de la dexmetomidina, postsinápticos, que son principalmente alfa 2 y alfa 1. Puede decir que los alfa 2 también hay postsinápticos, ¿ya? Entonces, en general, el efecto que hacen es vasoconstricción, en el caso de la musculatura lisa, aumento de la presión, ya inhiben la secreción de noradrenalina por un efecto presináptico y por un efecto postsináptico a nivel del sistema nervioso central, producen analgesia y sedación, ¿ya? Que está mediado tanto por receptores alfa, ¿cierto?, como receptores imiazólicos. Entonces, la pregunta cae de cajón, ¿cierto? ¿Cuáles son los receptores imiazólicos? ¿Les suenan? Receptores bastante ubicuos, hay a nivel de la, ¿cómo se llama? A nivel intestinal, visceral, a nivel central, están también acoplados a proteína G y tienen también este efecto hipotensor, pues, que pueden estimular en forma conjunta el efecto alfa 2, ¿cierto? Presináptico, ¿ya? O hay ligandos, ¿se acuerdan cuando hablamos de receptor acoplado a ligandos que pueden ser también endógenos, ¿ya? Pero son otro tipo de receptores, ¿ya? En el caso de los que están modulados por estas enzimas de degradación, las monoaminoxidasas, ¿cierto? La A o la B, en ese caso, ese tipo de receptores, como si no están acoplados a proteínas G, creo que esos son los tipo 2. Y los tipo 3 están modulando la secreción de insulina, ¿ya? Pero son otro tipo de receptores que pueden no estar acoplados a proteína G, ¿ya? Lo importante, eso sí, de los alfa agonistas, en este caso pensando en el perfil simpático lítico,
¿cierto? Predominante efecto alfa 2 y lo que vimos acá, ¿cierto? Vasoconstricción, secreción, disminuir la secreción y generan una disminución del tono simpático central, ¿no? Por lo tanto, para terminar con esta parte de adrenérgico, ¿cierto? Tenemos efectos beta y alfa, pensando en los simpáticos miméticos, ¿cierto? Recordar el efecto alfa 1 que tiene que ver principalmente con la vía GQ y el efecto beta de la epinefrina que tiene que ver con proteína G, en este caso, que pueden ser efectos rápidos, ¿cierto? Asociados a, a fosforilación de receptores o de canales o asociados a activación de factores transcripcionales que son efectos más lentos, ¿no? Entonces, repasen efecto alfa, efecto beta en los distintos territorios. Lo que más me interesa es corazón, vasos, ¿cierto? Y lo que tiene que ver con algunos efectos metabólicos, que eso es lo que está descrito en la clase de eh, beta bloqueadores. Y obviamente, ¿qué pasaría si modulamos esto, por ejemplo, hacia un agonismo alfa parcial? O sea, no tenemos un agonismo total, sino que un agonismo parcial o un agonismo inverso, ¿ya? Que sería el ejercicio contrario, ¿cierto? ¿Qué pasa si tenemos una competencia a ese nivel? ¿Ya? Que eso lo discutimos en unos seminarios de farmacodinámica, ¿cierto? Pero lo importante que entiendan es que el concepto de simpáticos miméticos tiene que ver con la concentración y con el tipo de receptor que activa, ¿ya? Y el tipo de señal asociado a ese segundo mensajero, ¿ya? Y el repaso de estos simpáticos líticos que vimos acá, tanto sus características cinéticas como sus mecanismos de acción, ¿cierto? Metildopa, clonidina, en el capítulo este que les subí a aula, ¿ya? Eso. Entonces, no sé si les parece, hacemos un alto unos 5 minutos para ver la última parte. Son como 10 diapositivas nomás, que son de antiadrenérgicos, alfa, porque los beta están en la cápsula. ¿Les parece? Profe, sí,
Ya, muchachos, les llegó la clase, ¿cierto? Sí, profe, gracias. Ya, en los 10 minutos que quedan vamos a ver algo de antiadrenérgicos, ¿ya? Em, bueno, en general, lo importante es, como les decía yo, repasar y saber bien cuál es el efecto alfa y distinguir del bloqueo beta adrenérgico, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos de un vaso sanguíneo, si yo bloqueo alfa, voy a tender, ¿cierto?, a producir vasodilatación, ¿cierto? O disminución del tono vascular, ¿ya? Pero eso también me pone consecuencia con respecto al tono beta. Entonces, si produzco vasodilatación, que es muy mantenida, eso puede, por ejemplo, activar el barorreflejo y producir un efecto simpático que va a producir taquicardia, ¿ya? Eso es lo que se habla, por ejemplo, de la taquicardia refleja, ¿ya? Entonces, para entender eso, lo importante es que repasen, como dice ahí, cuáles son los efectos fisiológicos primero, ¿ya? Para que no se enreden, ¿ya? Segundo, en general, la mayoría de los bloqueadores alfa, como tienen este efecto de reducir el tono vascular, produce un efecto antihipertensivo, ¿ya? Como de grupo, ¿ya? Y a diferencia de otros, pueden tener reacciones adversas graves asociadas a eso, ¿no? Hipotensión mantenida, hipotensión prostática, ¿cierto? O hipotensión de primera dosis. Entonces, eso es algo que eh, probablemente lo van a ver más en su práctica clínica. Pero, en general, como usos de primera línea, no están dentro de primera línea de hipertensión. O sea, si yo tengo un paciente con hipertensión severa, como el caso clínico, con una disrupción de la aorta o con una disección aórtica, tanto por el mecanismo de acción, por la rapidez del efecto, ¿cierto? Y los menores efectos periféricos, yo obviamente voy a preferir un beta bloqueo, incluso no selectivo, versus un alfa bloqueo, ¿ya? Por la razón misma que le estoy dando con respecto a lo que puede ocurrir pensando en variables centrales, ¿cierto? Porque, por ejemplo, a un paciente que tiene un síndrome aórtico agudo, como el caso del seminario de mañana, no le darían un bloqueador alfa para bajar la presión, que sería, si uno lo piensa en el mecanismo, podría ser, ¿cierto? Podría darle un bloqueador alfa. Pero ¿por qué no se hace eso? ¿Cuál sería el fundamento farmacológico? Pensando en el receptor y en el tipo de fármaco. Porque después podría haber una respuesta beta adrenérgica como refleja. Uno de esos sí, taquicardizante, ¿cierto? Y segundo, porque aumento en la poscarga también, pues bajo el gasto. Entonces, si el paciente ya tiene una disección, ¿cierto? Obviamente bajar el gasto es peor, ¿no? Porque una cosa es que el flap de disección genere un lumen falso, y otra cosa es que baje el flujo por ahí, ¿cierto? Si bajo el gasto, baja el flujo, ¿cierto? Entonces son dos efectos distintos en el mismo sentido, o sea, producir una insuficiencia circulatoria, ¿ya? ¿Cómo clasifico los antiadrenérgicos? ¿Cierto? Para entrar en materia, uno, bloquean a nivel del sistema nervioso, simpático, a nivel del neurotransmisor, pensando en la síntesis y a nivel del receptor, ¿cierto? O sea, puede ser liberación también, o en este caso, efecto por receptor, ¿ya? Tenemos de los bloqueadores postsinápticos alfa, que puede ser reversible e irreversible, y los beta, que están en la cápsula, ¿cierto? Y bloqueadores de los dos, alfa y beta, ¿ya? De las propiedades farmacológicas, bueno, recordar el agonismo alfa endógeno como el efecto que yo estoy contrarrestando, por lo tanto hay que saber lo que hace alfa en los distintos territorios, pero la mayoría se comportan como agonistas parciales, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la característica de un agonista parcial en cuanto a eficacia y potencia? Para que repasemos eso en dos palabras. ¿Qué es lo que es un agonista parcial? ¿Cuál es el valor de alfa en un agonista parcial? Muchachos, ¿es uno, dos? Por si acaso yo estoy tirando preguntas así como entre medio, ¿ah? Pero no es para interrumpir la clase, pero esto es como el tipo, nosotros dijimos que íbamos a mezclar la farmacodinamia con la farmacología autonómica.
Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es el tipo de pregunta que se hace en la prueba, ¿ya? Entonces, la idea es que como que vayan haciendo ese ejercicio, ¿cierto? Entonces, tiene menor actividad intrínseca que el agonista completo. Por lo tanto, ¿cuál es el valor de alfa? Para que lo piensen, ¿cierto? Los más relevantes de clínica lejos son los alfa 1, ¿ya? Y el bloqueo, como dice ahí, puede ser reversible o irreversible. ¿Y eso de qué depende? De que se una o no al sitio activo, ¿cierto? Si no, puede ser modulación por otra modificación alostérica, ¿no? Entonces, GEAL lo que hacen bajan el tono. Entonces, si baja la resistencia periférica, ¿cierto? Cae la presión y eso tiene un efecto sobre la poscarga, ¿cierto? Baja la poscarga. Y al revés, pues, ¿cierto? Si baja el retorno venoso, ¿qué pasa con la precarga? Porque hay vasodilatación venosa y Disminuye. arterial. Disminuye, ¿cierto? Muy bien. Por lo tanto, hay hipotensión, porque baja la presión, y taquicardia refleja. ¿Se entiende? Sí, muy bien, me gustó Sí, el profe. sí. Ya. Entonces, el efecto alfa 2, ¿cierto? O sea, perdón, con respecto al bloqueo alfa 1, ¿cierto? Obviamente, si yo mantengo el efecto postsináptico, tengo dos factores. Uno, que puedo mantener el efecto alfa 2, ¿cierto? Que puede ser también vía GQ, pero generalmente está asociado más a GI. Y lo otro es que aumento la recaptación. Entonces, sí o sí, ¿cierto? El efecto va a ser vasodilatación, ¿ya? Por los dos lados, ¿ya? Porque inhibo este efecto y por otro lado tengo un efecto predominantemente alfa 2. Entonces es importante recordar que si yo bloqueo un efecto, se mantiene el otro, ¿ya? En el beta bloqueo es lo mismo, ¿ya? Entonces, para eso es importante recordar qué es lo que pasa y qué es lo que determina las variables que estimulan el varorreflejo, ¿cierto? ¿Dónde están los varorreceptores? ¿En qué parte? A ver, un segundo, creo que no estaba grabando. Recording in progress. Ahí sí. Espera. Acá. Ya, entonces efectos cardiovasculares, los que ya vimos ahí, ¿cierto? Para volver atrás, no estaba grabando. Entonces baja la resistencia, poscarga, ¿cierto? Y en el caso del retorno venoso, baja porque bajo el llenado venoso, ¿cierto? Por lo tanto, hay hipotensión y como hay estimulación del receptor, hay taquicardia refleja, ¿cierto? Entonces, por eso iba esta diapositiva de acá. Bloquea un efecto y predomina el otro, que sería vía postsináptica GI y vía presináptica recaptación, ¿ya? Entonces, ahora sí, varorreflejo. ¿Cómo se activa el varorreflejo? ¿Se acuerdan? Porque por alguno, puede ser todas estas flechas, pero por alguna parte tiene que partir, ¿no? Baja la presión, ¿cierto? O sube la presión, no sé, pero ¿qué pasa primero? Entonces, baja, ¿cierto? La activación alfa 1. ¿Qué pasa después de eso? Cae la presión, pues, ¿cierto? ¿Sí? Porque tengo menor efecto alfa 1. Entonces, disminuye la actividad simpática, ¿cierto? Perdón. Y eso va a generar que predomine la actividad parasimpática. Por lo tanto, lo que pasa, pum, ¿cierto? Que el paciente cae en hipotensión, pues. Entonces, esto es lo fisiológico, ¿ya? ¿Qué pasa pensando, por ejemplo, que el paciente tenga una alteración acá, ¿cierto? O una alteración en los receptores alfa, ¿cierto? Por eso, en teoría, yo tengo por otra vía que activar alfa, pues, y eso, por ejemplo, pensando en la, ¿cómo se llama? En la midodrina, ¿cierto? Efecto alfa 1, ¿ya? Pero lo importante es que recuerden que el efecto alfa es importante en gatillar el valor reflejo, ¿ya? Si yo tengo un efecto por sobre otro, ¿ya? Pensando en que de alguna forma un paciente tenga aumentada su actividad adrenérgica, por ejemplo acá, ¿por qué al aumentar la actividad adrenérgica el paciente va a hacer hipertensión? Por acá, pues, entonces estimula beta 1, ¿cierto? Aumenta el inotropismo y la fuerza de contracción, ¿ya? Ese es un efecto directo y eso va a aumentar el gasto cardíaco. Cuando se aumenta el gasto cardíaco, ¿cierto? Tengo una variable que aumenta la presión y la otra es la resistencia. Entonces, si tengo efecto simpático mimético mantenido, voy a tener doble efecto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el efecto de los antagonistas? Estamos al revés, ¿por cierto? ¿Qué pasa si antagonizo? Principalmente alfa 1, como el prazosin, voy a producir estos dos efectos.
reducción de la poscarga y la precarga y efecto taquicardizante, ¿sí? ¿Se entiende eso, cierto? En el barorreflejo es importante que esto lo repasen. Si no lo entienden, lo pueden repasar varias veces, pero me interesa que por lo menos en el antagonismo alfa el barorreflejo les quede claro, ¿sí? De la farmacocinética, bueno, tiene una buena disponibilidad, una proteínas plasmáticas como un 95%. De los otros, ¿cierto? Bueno, uno es el prazosin, el otro es la tamsulosina, que es reversible, ¿ya? Y tiene una liberación más retardada. Esto tiene un efecto importante en lo que es, ¿cierto?, la contracción del detrusor, ¿ya? Y a dosis habituales no tiene efecto sobre la presión arterial, ¿ya? Un efecto me parece un poquito más local, ¿ya? Y lo uso principalmente en la sintomatología de la hipertrofia o de la hiperplasia prostática benigna, ¿cierto? La vejiga hiperactiva, ¿ya? Entonces, recordar que perdón, el músculo, ¿cierto?, de la vejiga, lo que permite el reflejo de la micción, tiene distintas vías. Uno son las vías parasimpáticas, que están asociadas a M2, M3, que van a estimular la contracción del detrusor. Estamos pensando en agonismo, ¿cierto? Efecto M2, M3. La vía beta 3, entonces, ¿se acuerdan que habían agonistas beta 3? ¿Cómo se llama el agonista beta 3 que vimos en la anterior? Ya, pues muchachos, lo vimos recién, no sé cuántos quedan conectados, pero a ver, como dos así, El ¿no? mirabegrón. Eso, ¿cierto? Claro. Entonces tenemos agonismo beta 3, ¿cierto? Y también alfa 1, que está acá abajo, que el simpático estimula alfa 1 y estimula la contracción del esfínter interno. Entonces, ¿qué pasa si está absolutamente contraído alfa 1? ¿Qué pasa con el vaciamiento? Disminuye, ¿cierto? Eso aumenta la presión y va a hacer que el detrusor empiece a contraerse, que es parecido a lo que ocurre en una estenosis aórtica, ¿cierto? ¿Vieron estenosis aórtica en fisiopatología, ¿no? Entonces, estos efectos yo los puedo tratar, los puedo disminuir si bloqueo reversiblemente el receptor alfa 1, ¿ya? Eso hace la tamsulosina. Ya, efecto de la primera dosis, ojo, que puede producir hipotensión hasta síncope, cae bruscamente la presión, el paciente se va al suelo, ¿ya? Puede aumentar la renina, ¿ya? Relajación de algunos otros esfínteres, pero un efecto marginal, ¿ya? En el caso de la inversión de la respuesta, que vemos por este efecto predominantemente de bloqueo alfa, al bloquear beta 2, también puede producir eh, hipotensión, pensando en ese efecto, ¿ya? Acuérdense que el efecto beta 2 predomina a nivel vascular si yo tengo bloqueado el alfa 1, y beta 2 en los vasos, ¿qué hace? Si yo tengo un efecto mantenido beta 2 agonista, efecto beta 2 en los vasos, vasodilatación o vasoconstricción. Vasodilatación. Vasodilatación, ¿cierto? Claro, entonces por eso en este caso la respuesta está reducida, porque tengo bloqueado el alfa 1, predomina beta 2, ¿no? Entonces, ¿cuál es el uso? ¿Cierto? Pensando en los bloqueadores, bueno, está el prazosin, el terazocin, está la doxazocina, ¿cierto? Que es la pregunta del taller, producen este efecto tanto periférico como central que al estimular los receptores alfa, predominantemente alfa 2, aumentar la recaptación, eso produce un efecto simpático lítico, vasodilatación y cae la presión. Ese efecto es la primera dosis, ¿sí? Entonces, en general uno dice, chuta, mire, ¿sabe qué? Si se va a tomar este medicamento, ¿cómo se lo tiene que tomar entonces? ¿Se lo toma parado, sentado o acostado? ¿Qué hace? O le decimos que no se lo tome. Lo tiene que tomar, ¿cierto? Claro, se lo toma y se queda sentado un rato, o claro, tiene que tener cuidado con los cambios posturales, ¿ya? Principalmente por la hipotensión de la primera dosis. Y eso está explicado principalmente por efecto alfa 2. ¿Sí? Usos clínicos, bueno, aparte de la hipertensión arterial, que no son de primera línea, ¿cierto? Pensando en los fármacos para tratamiento de hipertensión de primera línea son los que vamos a ver eh, en las clases de cardiovascular, ¿cierto? Inhibición del eje renal angiotensina aldosterona, bloqueadores de calcio. Estos son coadyuvantes. Generalmente si un paciente se mantiene hipertenso, tiene una hipertensión resistente que está con diurético, le puedo agregar, por ejemplo, un beta bloqueo, le puedo agregar un bloqueador alfa 2 y eso va a reducir el tono, por ejemplo, central y va a ayudar a bajar la presión.
pero no se queden con la idea que son de primera línea, ¿ya? Segundo uso, fenómeno Raynaud. ¿Sabe lo que es el Raynaud? ¿Han tenido reumatología? Ahí está el Raynaud, por cierto. ¿Dónde se ve el Raynaud? ¿Qué tipo de patología? El lupus, hay Raynaud en el lupus, ¿no? Bueno, son fenómenos vasculares vasomotores que también se pueden tratar con este tipo de fármacos. Y el feocromocitoma, ¿por qué el feocromocitoma eh, se puede tratar con esto? También hay un efecto simpático lítico importante, ¿ya? Entonces, ojo con los efectos alfa 1, ¿ya? Pensando en efectos vasculares a nivel ocular, ¿cierto? Pero principalmente el aumento de presión, ¿ya? Si hay pacientes que tienen mala respuesta a hipotensora, no ocuparlos, ¿ya? RAM generales por grupo, bueno, la taquicardia refleja y todo el espectro de la taquicardia, o sea, desde la hipotensión ortostática, que es el gatillante, hasta arritmia, a un paciente que puede aumentar mucho la frecuencia y hacer un ángulo de demanda, ¿ya? En el caso del estímulo ocular, ¿cierto? O el estímulo predominantemente colinérgico, ¿cierto? Visión borrosa, sequedad de mucosa. Acuérdense que los efectos simpáticos y méticos en las glándulas era distinto. ¿Se acuerdan que lo definimos en las glándulas sudoríparas? ¿Qué pasaba con el efecto adrenérgico? ¿Cuál era? ¿No? Otros no relacionados con el mecanismo de acción, trombocitopenia, citopenias en general o RACH, que son no dependientes del mecanismo de acción, ¿cierto? Que son idiosincráticos, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre una reacción adversa y un error de medicación? Que uno es predecible y el otro no, ¿cierto? ¿Cuál es la predecible? El error de medicación, ¿cierto? Este no. Ya. Y terminando, los simpaticolíticos, bueno, principalmente los que van a ver en la cápsula, ¿cierto? Que son los beta bloqueadores. Y los de acción indirecta, que ya algo vimos en la clase anterior, ¿cierto? Los que inhiben la síntesis, los que inhiben el almacenamiento, como la reserpina, o inhiben de la liberación, como la clonidina, ¿cierto? Que están en el apunte de simpaticolíticos, para que se lo lean, ¿ya? Y para terminar, los ergóticos son derivados sintéticos de las otras aminas, dopamina, norepinefrina, ¿cierto? Tiene una actividad alfa débil, ¿ya? Pero en general pueden actuar como agonista parcial, ¿ya? Por lo tanto, tienen que saber lo que es un agonista parcial y qué es lo que produce y por qué produce vasoconstricción. Por este caso, predominantemente arterial, por lo tanto, suben la presión sistólica de forma moderada a alta, ¿ya? Entonces, son derivados de las aminas, ¿cierto? Con actividad alfa débil, principalmente efecto agonista parcial. Y en el caso de la vasoconstricción arterial, estas crisis hipertensivas pueden ser severas, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque a veces se han utilizado como vasoconstrictores, pensando en el efecto predominantemente arterial cuando hay aumento del tono, ¿cierto? Si hay vasodilatación asociada a las cefaleas vasculares, ¿ya? Pero obviamente hay que saber tomarlo y titularlo, ¿cierto? Porque si no pueden producir muchos efectos adversos, sobre todo crisis hipertensivas que pueden ser difícilmente manejadas, ¿ya? Como en teoría no tengo que bloquear, ¿cierto? Pues dopamina es difícil, digamos, titular ese efecto, entonces son pacientes con mal manejo de la presión, ¿ya? Entonces los ergóticos, uno, cuidado, no son fármacos de uso habitual, pero tienen que saber que están clasificados dentro de esto, de los antagonistas adrenérgicos derivados sintéticos, eh, con actividad agonista alfa parcial. Principal reacción adversa, crisis hipertensiva, ¿ya? Obviamente tiene una absorción lenta, una baja biodisponibilidad, y pueden producir estos rebotes de cefalea que son bastante rebeldes, sobre todo en pacientes eh, digamos, tono adrenérgico aumentado, ¿ya? Contraindicadamente embarazo, hipertenso, embarazado, o sea, no se utiliza. O sea, el control de las migrañas, realmente lo van a ver en algo que quizás toque Pedro en sus clases, pero en neurología, ¿cierto? Hay digamos, efectos serotonínicos que son mucho mejor modulados con los triptanes, ¿cierto? Que son el medicamento de elección en la jaqueca o en las cefaleas vasculares, ¿ya? Entonces, importante, aquí estamos terminando, ¿ya? Los mecanismos de acción, por favor, repasar los conceptos de fisiología autonómica, no para el seminario de mañana, sino que dedíquense mañana a resolver el seminario, ¿ya? Después van a tener el fin de semana para estudiar y el lunes lo que haya que precisar con respecto a autonómico lo hacemos en el taller con los ayudantes y después en el repaso, ¿ya? Lo que me interesa es que
se sepan los mecanismos de acción por grupos y los efectos, como dice ahí, agonismo, antagonismo, alfa y beta, cardiovascular, o sea, me refiero a corazón y vasos, respiratorio, musculatura bronquial, árbol bronquial, o sea, secreciones, a nivel renal, principalmente lo que tiene que ver con renina y otras cosas, y metabólico, ¿ya? Características específicas, RAM por grupo, algunas cosas, cómo administro el fármaco y por qué, y cómo titulo la dosis. No es lo mismo un fármaco oral que sea lipofílico, que necesita una dosis de carga, o fármacos que se titulan al revés, por cierto, pensando en efectos rápidos, como los vasoactivos, ¿cierto? Y algunas condiciones clínicas y terapéuticas que hemos discutido en la clase, ¿ya? Eso. Obviamente el capítulo del Flores, que está bastante bueno, que ahí pueden sacar varias cosas, ¿ya? Y el resto, obviamente, son cosas que no es difícil que vayan aprendiendo al tiro, o las pueden ir, digamos, repasando, pero por lo menos lo que me interesa a mí, eh, dentro de lo importante de los efectos es eso, que diferencian efectos alfa, beta, agonismo, antagonismo, ¿ya? Y obviamente características específicas por grupo, en el caso de los beta bloqueadores, ¿cierto? Lo que sale en la cápsula, el efecto simpático y métrico específico no. En el caso de los alfa, si es un alfa, probablemente alfa 2, ¿qué hace? Si es alfa 1, ¿cuál es la RAM? Eso es lo que tienen que saber ustedes para ese nivel. O sea, mecanismo de acción, interacciones, algo de cinética y reacción adversa. Eso. Eso, muchachos. Pues. Ya, perdónenme pasarme por la hora, pero yo sé que estamos fuera de todo horario, pero creo que era importante pasarle esta clase en forma presencial, ya, con todos los demás que pueda haber, pero digamos, no. Yo creo que es distinto leerlo y clasificarlo, sobre todo todos los agonistas que hemos visto. Entonces traten de repasarlo, vean la clase, vean el video, lean el